Hola amigos, en este video vamos a ver los jaque mate más famosos del ajedrez. Iniciamos con el mate de Greco. El italiano Gioacchino Greco era un jugador muy creativo y amante del estilo de ataque, tal y como se jugaba en el siglo XVII. Este mate aparece en el Tratado de Ajedrez que publicó en el año 1619. En él recopiló muchas de sus partidas analizadas, toda una novedad en aquella época. ¿En qué consiste este mate? Básicamente en que la casilla G8 está siendo controlada por la dama en F7 y el alfil en C4. Por tanto, la jugada es torre por H7 jaque, rey por H7 única y dama H5 jaque mate. Bastante sencillo, ¿verdad? El siguiente jaque mate se conoce como el mate de Damiano. Pedro Damiano, jugador portugués del siglo XVI, dejó como legado este mate sencillo donde la clave es el peón que cierra la salida al rey. Es decir, el peón que está en G6 que controla la salida de H7 y también de F7. Por tanto, la jugada es bastante sencilla. Dama H5 jaque única, rey G8 y dama H7 jaque mate. A continuación tenemos esta posición, la cual consiste en el jaque mate de Lacoste, el mate de Lacoste. No hay que poner en duda la importancia de conocer los modelos de mate que se han ido dando a lo largo de la historia, los cuales pueden aparecer en nuestras propias partidas por arte de magia. Por su ejecución estética y por su utilidad, el mate de Lacoste es uno de los más famosos y conocidos por el aficionado al ajedrez. Este mate consiste en que los jaques a la descubierta, una vez se movilice este caballo y destape a la dama contra el rey de G8, se crea una red de mate bastante elegante. Es decir, aquí continuaría caballo H6 jaque. El jaque lo hace tanto el caballo como la dama. Única rey H8, puesto que si el rey venía a F8, entonces venía inmediatamente dama F7 jaque mate. Y a rey H8 continúa la preciosa jugada dama G8 jaque única, entonces torre por G8 y caballo F7 jaque mate. Elegantísimo jaque mate. A continuación veremos el mate de Lucena. Ramírez de Lucena fue un aficionado al ajedrez español del siglo XVI. Escribió el tratado de ajedrez más antiguo que se conserva en la actualidad, llamado Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, publicado en Salamanca en 1497. El mate que lleva su nombre, que realmente es una variante del mate de Lacoste, es una de las posiciones que aparecen en dicho libro. ¿Cómo se lleva a efecto este jaque mate? Muy parecido al anterior. Dama E6 jaque, única, rey H8, caballo F7 jaque, rey G8, caballo H6 jaque, rey H8, dama G8 jaque, única entonces es comer esta dama, torre por G8 y bueno, tenemos la misma que la posición anterior, caballo F7 jaque mate. Más tarde este mate fue llamado mate de Filidor, pero está claro que fue Lucena quien lo inventó. En esta posición invertimos el tablero y es que es a las negras a quien les toca jugar. En esta posición vamos a ver el mate de Blackburne. Joseph Henry Blackburne era temido por todos sus rivales. Su estilo agresivo le proporcionaba victorias, fuese cual fuese su rival. Con las piezas negras era un virtuoso, tal y como demuestra en esta combinación que ha pasado a la historia con su nombre. Aquí juegan las negras y ganan. Sencillo. Aquí el mate consiste en el poderío que tienen tanto
el caballo en G4 y el alfil en F5. Por tanto, la jugada es maravillosa. La que continúa es dama por H3, jaque, sacrificio de dama. Entonces a G por H3, alfil por E4, jaque mate. El rey no tiene movimiento alguno al estar cubiertas las casillas H2 por el caballo en G4 y G1 por el alfil en F2. Y ni hablar de este tremendo cuchillo, el alfil en E4. El mate de Murphy. En el mate de Murphy la clave es un alfil que corta la retirada del rey enemigo. La jugada asombrosa en esta posición para las blancas es dama por F6 y a G por F6, entonces alfil H6, jaque. A lo que continúa rey G8 y ahora torre E8, jaque mate. Este mate proviene de hecho de una de las partidas más famosas de Murphy, la cual fue Paulsen vs Murphy en Nueva York 1857. En esta posición nos encontramos con el mate de Lolli. Gianni Battista Lolli fue un ajedrecista italiano que publicó un tratado de ajedrez en el año 1763. En este tratado estaba incluida esta posición que más tarde recibió el nombre del autor. Por tanto, aquí la jugada es F6 amenazando un mate directo en G7, continúa G6, dama H6, torre E8 y dama G7, jaque mate. En la siguiente posición nos encontramos con el mate del Calabrés. Este mate es una derivación del mate de Greco, pero algo más complicado. La denominación de mate de el Calabrés es porque su autor, Greco, procedía de Calabria. Aquí el jaque mate se configura luego de las jugadas alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5 jaque, rey G8, dama H5, torre E8, dama por F7 jaque, rey H8, dama H5 jaque, rey G8, dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7 jaque mate. Una continuación un poco más larga, pero bastante lúcida. El siguiente jaque mate es quizás uno que te ha sonado muchas veces, es el mate de Legal. Este es uno de los mates más famosos de la historia del ajedrez. Su autor, Kermur de Legal, fue uno de los mejores jugadores de su época. Era normal verle jugar en el café de la Regence, donde deleitaba a los aficionados con sus espectaculares combinaciones. Este mate se produjo en una de las partidas que disputó Legal. Su rival apenas le duró 7 jugadas y la partida inició con E4, E5, alfil C4, D6, caballo F3, alfil G4, caballo C3, G6 y aquí viene la jugada impresionante. Caballo por E5, está entregando su dama y además su caballo. Las negras jugaron alfil por D1 y aquí viene alfil por F7, extrayendo al rey, única, rey E7 y caballo D5, jaque mate. En apenas 7 jugadas se constituye el mate de Legal. A continuación tenemos el mate de Lloyd. Samuel Lloyd es más recordado por la composición de problemas que por sus esporádicas apariciones en los torneos. Ideó este curioso mate en 4 jugadas en el que no se mueve ninguna pieza salvo el rey y los peones. Esta es una partida que no podría ocurrir en realidad a menos que las blancas fuesen conducidas por un perturbado. La partida sería F3, E5, rey F2, H5, rey G3, ¿quién sacaría el rey por ahí, por favor? H4 jaque, rey G4 en vez de volver a rey F2 y D6 jaque mate, el cual lo realiza por supuesto el alfil, que está en C8. El siguiente jaque mate por aprender es el mate de Andersen. Sobre Adolf Andersen creo que es necesario comentar nada. De todos es conocido su gran talento. Este mate se basa en el sacrificio de una pieza en la casilla H7, lo que trae aparejado la apertura de la columna H para poder dar jaque mate. Es decir,
alfil por H7 jaque, rey por H7, torre H1 jaque, rey G8 y torre H8 jaque mate. En la siguiente posición veremos el mate de Pillsbury. Harry Nelson Pillsbury, o Pillsbury como algunos le dirán, era un claro aspirante a proclamarse campeón del mundo. Su talento y sus resultados así lo hacían indicar. No obstante, la tuberculosis se cruzó en su gran progresión y Pillsbury desgraciadamente falleció en pocos años. A pesar de su corta carrera nos dejó varias partidas que son obras de arte, además de esta bella combinación que lleva su nombre, la cual inicia con torre por G7 jaque, rey H8, torre por F7 jaque, lo hace el alfil que está en B2, única rey a G8, torre G7 jaque, rey H8, torre G1 jaque a la descubierta nuevamente el alfil, única rey torre F6, perdón, y luego alfil por F6 jaque mate. Muy lindo el mate de Pillsbury. A continuación, yo creo que el que más has escuchado y el que más has intentado hacer, al menos si eres principiante, el mate de Pastor. Aquí en el jaque mate Pastor estamos ante el mate más famoso que existe y que suele ser muy usado por los jugadores que están aprendiendo a jugar. ¿Quién no ha caído en esta trampa? ¿Quién? Bueno, E4 inician las blancas, E5, alfil C4, D6, dama F3, se configura la batería, ambas piezas atacando ahí en F7 para dar el jaque mate, y si las negras se descuidan y juegan algo como caballo C6, entonces dama por F7. Pero también hay mates que son mucho más indignos, por ejemplo el mate del loco. Hay que estar verdaderamente mal de la cabeza para que te den mate en 2 jugadas. Este es el jaque mate más rápido que se puede dar, y es cuando las blancas, por ejemplo, te parten con un disparate como F3, E5, G4 y dama H4 jaque mate, y se acaba la partida en apenas 2 movimientos, por favor. Y finalmente veremos otro que no puede ser menos, que es en realidad conocido como el mate del tonto. Este mate es improbable que se pueda dar en la realidad. Ni el aficionado más novato movería a su rey de esta manera en la segunda jugada. De ahí su nombre, aunque ni el tonto del pueblo perdería de semejante forma. La partida que se constituye en el mate del tonto sería con E4, E5, dama H5, rey E7 por favor, y dama por E5 jaque mate. He aquí te he presentado los mates más famosos del ajedrez. Espero hayas disfrutado de esta compilación de jaque mates. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook y te espero en próximas entregas. Chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.